Haga. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde ustedes pues nos pueden seguir escribiendo sus mensajes, por supuesto, en el chat, que siempre es muy activo. Y a partir de este instante nos pueden empezar a escribir al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Como pueden escuchar ustedes mi voz, la gripa se ha apoderado de varios centros del país. Y de hecho, Bogotá está teniendo un problema con el tema de las unidades de cuidados intensivos porque las enfermedades respiratorias están aumentando. Y es importante, y hacen un llamado a las autoridades a que volvamos a tener en cuenta que cuando nos encontremos en esta situación usemos el tapabocas, reforcemos el lavado de manos y tengamos en cuenta también medidas de distanciamiento para evitar que sigan proliferando estos virus de crisis respiratoria que se están viviendo aquí en Colombia, y no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. ¿Usted cómo sigue con su crisis respiratoria, Ana Cristina? No, pues Camila, óigame cómo estoy. Sigo muy enferma. Ya sé que no es COVID, ya me hice la prueba de COVID, no es COVID, pero si no me he podido mejorar y ya pues me bajó la infección, ya la tengo más abajo de los bronquios, entonces sí estoy un poquito fregada. Lo que nos escribe una oyente en el 301-764-4108, que se están adelantando los vientos de agosto y que eso también puede generar que se prolifere tal vez el contagio de este tipo de virus, que son los virus respiratorios, que afectan principalmente a los niños, pero no está de más. Yo sé que la pandemia la vivimos hace rato, pero es bueno volver a usar el tapabocas y estar constantemente lavándonos la mano. Claro que le dio COVID. Es que, como le digo, esto es mundial. Tiene. Eso obviamente no evita el contagio, pero lo bueno es que seguramente saldrá adelante porque ya tiene 5 vacunas, las 2 iniciales y 3 refuerzos. No, y es que supuestamente dicen que el COVID va a ser como la influenza, que usted se la va a tener que poner todos los años. Exactamente. Entonces, yo hace rato me pongo el COVID. ¿Usted se ha puesto el COVID recientemente? Camila, hace rato. Yo tengo 4 vacunas. Yo tengo varios refuerzos, pero hace 2 años me puse el último refuerzo. Yo tengo 2 vacunas, pero tengo 2 COVIDs encima. O sea, 2 veces que me ha dado COVID. Y sí va a pasar, como con la gripa y con la influenza, que siempre han dicho que se va a volver estacional, Camila, como la gripa, que va y viene, que sube el pico y bueno, que se va a quedar siempre con nosotros. Entonces, para que hagamos conciencia, así como hemos pedido que hagamos conciencia en Bogotá con el ahorro de agua, que el hecho de que se haya flexibilizado el racionamiento no significa que no tengamos que seguir ahorrando agua. Hugo Mario, ¿en Cali cómo están las enfermedades respiratorias? No, están desbordadas. Camila, las unidades de urgencia de muchas clínicas y hospitales han colapsado en los últimos días. No hay camas disponibles en algunos centros médicos de la ciudad por enfermedades respiratorias, pero sobre todo por el dengue. Camila, el tema del dengue realmente es impresionante. La epidemia está en el pico más alto. Hay 3 muertos, por ejemplo, en el Valle del Cauca en lo corrido del año y más de 60.000 casos. Por eso me parece importante que hagamos conciencia de nosotros, empezar también a tomar medidas para evitar el contagio. Si usted se está sintiendo mal y le pasa lo mismo que a mí, pues póngase el tapabocas cuando vaya a sitios públicos y trate de no estar cercano a la gente para no contagiarlo, y el lavado de manos constante. Pero yo les hablaba del ahorro del agua, que era fundamental seguir haciendo conciencia de que no gastemos tanta agua. Pero ayer, yo no sé si ustedes vieron un video de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, diciéndole al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pues que tal vez ya es hora de levantar el racionamiento de agua, porque eso está afectando más a las familias que lo que realmente está favoreciendo el llenado de los embalses. Es el momento de terminar el racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá. Alcalde Carlos Fernando Galán. La semana pasada estuve en un restaurante y no se imaginan las dificultades de un pequeño negocio para prestar su servicio en estas circunstancias. Los vi sufriendo sin agua para atender sus clientes. Ya los embalses están en niveles aceptables y la temporada de lluvias apenas comienza. Sabemos que los edificios que tienen tanque pues no han vivido de la misma manera el racionamiento como aquellas comunidades que no lo tienen. Esto es inequitativo. La tarea de la cultura ciudadana no admite descanso. Hay que seguir trabajando en los hábitos de consumo, en los hábitos de comportamiento de nuestra ciudadanía. Pero el verdadero desperdicio de agua en nuestra ciudad se da en las pérdidas de las redes de toda Bogotá. Es indispensable que la empresa de acueducto haga una tarea sistemática de control de pérdidas. Creo, alcalde, que hay que considerar otros elementos y cambiar esa decisión del racionamiento. No más racionamiento, por favor.
Entonces, por esa razón hemos querido llamar a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que está con nosotros hoy en la línea. Ministra, bienvenida, mil gracias por acompañarnos para hablar del racionamiento de agua y este mensaje que le manda usted al alcalde Carlos Fernando Galán. Hola Camila, muchas gracias para ti, para los oyentes que nos acompañan, es un gusto. Le hago una pregunta, ¿hasta cuándo la tengo que llamar ministra? ¿Cuándo hace usted el empalme y cuándo pues finalmente se posesiona la nueva ministra que anunció el presidente Gustavo Petro Elga Rivas? Bueno, en el momento en que ya el presidente definió la sucesora, pues por supuesto nosotros estamos haciendo el informe final y sin duda ya sin actuar como funcionaria pública, por supuesto, esperando la posesión para poder hacer la entrega formal. Pero entonces, hace días ya. O sea que hoy quien está actuando como ministra y asumiendo las funciones de ministra es Elga Rivas y no usted, a pesar de que el presidente no la haya posesionado. La posesión, me han informado, está programada para el próximo martes. Yo estoy dedicada a hacer el informe final. Por supuesto, una vez conocí el nombre de mi sucesora, pues ninguna decisión, ninguna actuación formal como corresponde en la decencia. Exministra, yo le voy a decir ministra todavía porque cuando llamamos a la nueva ministra Elga Rivas nos dice que no puede dar ninguna respuesta porque todavía no se ha posesionado, que toca esperar a que se posesione. Entonces yo le sigo diciendo ministra y le quiero preguntar por qué usted, que está en el ministerio que finalmente se encarga del tema del agua, porque el Ministerio de Vivienda tiene un viceministerio de agua, le envía ese mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán de que ya es momento de acabar el racionamiento. Bueno, tuvimos en comienzo de año una situación crítica. Es una buena pregunta, ¿qué nos llevó a esa situación crítica? En algún momento habrá que valorarlo. Y uno empieza a ver que para este mes de julio, ya con las transformaciones de tener racionamiento un día sí, un día no, en los 9 segmentos de la ciudad que se están, digamos, haciendo los cortes, ya vemos que las lluvias están cada vez más intensas, que estamos en unos niveles de más del 45% del sistema Chingaza, que fue además, tal vez era el 17 o el 20% a comienzo de año, realmente la situación crítica, y no queda claro que el racionamiento tenga un impacto real sobre el aumento en los embalses. Yo no tengo duda que son las lluvias lo que están aumentando los embalses. Nos gustaría tener información más precisa en la opinión pública para saber cuánta agua llega por vía lluvias y cuánta agua llega por vía restricción. No más de 4 o 5% en estos cortes de 24 horas en 9 grupos, un día sí, un día no, se está reduciendo. Y realmente uno ve los impactos en la ciudadanía serios. Y lo decía en el video que emití el día de ayer, un restaurante que visité en Bogotá la semana pasada, sin poder servir sus clientes, con dificultades. Creo que es el momento de considerar otras medidas. Está programado todo el mes de julio, no hemos sido informados los ciudadanos qué va a pasar. ¿Qué ve uno? Que en los edificios hay tanques y los edificios que tienen tanques no están sufriendo el racionamiento como los que no lo tienen, y ahí también hay un asunto de inequidad. Y además, desocupar y volver a llenar las redes está generando daños en especialmente las redes más antiguas, las más deterioradas, y hay que poner en la balanza la decisión. Si en efecto el racionamiento está generando un aumento en el embalse o está generando más daños. Y esa es la reflexión que debe la ciudadanía hacerse el día de hoy. La cultura ciudadana en Bogotá no se debe abandonar, pero la verdad, tenemos desperdicio de agua en las pérdidas. Hay pérdidas técnicas, es decir, físicas, y hay pérdidas comerciales, es decir, robo de agua. Y ahí deberíamos tener los bogotanos, las bogotanas, una información clara y un plan de acción en recuperación de pérdidas. Sin duda, vamos a seguir teniendo dificultades en el agua. ¿Quién se iba a imaginar hace 20 años que en Bogotá iba a faltar agua? Nadie.
en muchos lugares de Colombia. Pero mire, ministra, pasa esto. Usted que está terminando y está cerrando pues sus 2 años de ministerio frente al Ministerio de Vivienda, pues tuvo que tener conversaciones en algún momento con quien era la presidenta de Camacol, la señora Sandra Forero, que ahora está en el Consejo de Bogotá. Y precisamente quiero que escuche, yo no sé si usted la oyó, pero ella responde ahora como concejal, no como presidenta de Camacol, frente a ese mensaje que pues que usted envió sobre el tema del agua. Exministra Catalina Velasco, ¿de verdad usted se está dando cuenta hasta ahora que tenemos un problema de agua en Bogotá? Qué bueno que como ministra hubiera hecho propuestas, hubiera acompañado a los bogotanos para superar este problema. Ahora usted opina porque en un restaurante encontró que había problemas. Llevamos muchos meses, exministra, con problemas de agua los bogotanos. ¿Cómo hubiera sido de bueno que usted como ministra de Vivienda y Agua hubiera hecho algo por los bogotanos? Ministra, usted planteaba en su respuesta Pero Lucas, a ver qué dice de lo que dice Sandra Forero, porque ya se han encontrado en 2 oportunidades. Ahora con Sandra Forero como concejal, pero antes tuvieron relación por cuenta de que la señora Forero estaba en Camacol. Y le pongo esta respuesta porque fue directamente ese mensaje que usted envió. Bueno, pues qué bueno que podamos todos expresarnos, cada uno desde su orilla. Desde la oposición del gobierno Petro, ella siempre ha manifestado lo que piensa. Ministra, y justamente usted planteaba que sería bueno adoptar otras medidas, pero aquí hemos hablado tanto con el alcalde Carlos Fernando Galán como con la gerente del acueducto, quienes nos dicen que deben prolongar el racionamiento hasta octubre e incluso más allá, porque necesitan subir los niveles de los embalses, porque el año 2025 va a ser muy duro en cuanto al fenómeno del Niño. Ustedes desde el ministerio, ¿qué previsiones tienen? Y si hay que quitar el racionamiento, según usted, ¿qué medidas se podrían adoptar para que el 2025 no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó este 2024? Hay medidas de corto plazo y de largo plazo. Sin duda, la protección de las fuentes de agua es la necesidad urgente, no solamente en Bogotá, en toda. Ahí se nos congeló la ministra en la respuesta, y yo creo que es un tema de internet que nos han dicho del Ministerio de las TIC, que ese ministerio sí no lo han cambiado. ¿Qué ha dicho el doctor Liscano frente a este tema de las comunicaciones? No, había toda la disposición la semana pasada, pero es que comentamos en modo final de Copa América y todo eso, tanto el ministerio como nosotros y como el país entró en eso, pero es una entrevista que tenemos pendiente. No, pues una entrevista, porque mire esto, y eso que la doctora, la exministra o ministra Catalina Velasco todavía, entiendo, está en su oficina. Mejor dicho, esto es internet ya fijo, no internet de telefonía celular, y este drama de las telecomunicaciones pues es en todo el país. Sí, a mí algunas llamadas me toca treparme a la azotea del edificio de Blue para que entre la señal. Yo todavía prefiero el teléfono fijo, en mi casa todavía prefiero el teléfono fijo. Exministra, la seguimos escuchando porque en un momento se nos cortó. ¿Hasta dónde me escuchaste, por favor? No, la escuchamos hasta nada, el puro principio. O sea, la pregunta que puede empezar a responder desde la pregunta de Lucas. Sí, miren, hay acciones estructurales. La protección de las fuentes de agua, la más importante de ellas. En Bogotá no nos íbamos a imaginar hace 20 años que nos iba a faltar agua, y esto ya es una realidad. Pero Bogotá necesita tener clara la información sobre las pérdidas. Cuáles son las pérdidas técnicas y cuáles son las pérdidas comerciales, y comenzar a trabajar de manera sistemática en esta recuperación, porque el racionamiento que, digamos, no tenemos tampoco la información sobre cuánto ahorro genera, sí genera dificultades enormes, y la temporada de lluvias nos va a permitir aumentar el nivel de los embalses. Trabajemos en las pérdidas, trabajemos en la cultura ciudadana, trabajemos en la recuperación y mantenimiento de las fuentes de agua de manera mucho más estructural, y revisemos esta medida. No tengo duda que es importante considerar si es más dañina que provechosa, para ver cómo la ciudad puede hacer conciencia de la necesidad y actuar.
Ministra, yo sé que usted está de salida, pero de todas formas, una oyente que se llama Cani me pide un favor, y es que ahondemos más en la noticia sobre la intervención de los arriendos de la que habló el presidente Gustavo Petro. Y le pongo el audio del mandatario, aprovechando que Cani nos pide que le hagamos una pregunta sobre eso, para recordar qué fue lo que dijo el presidente sobre lo que está pasando con el aumento elevado de los arriendos en Colombia. No los arrendatarios, sino los arrendadores cobrando más por el arriendo que lo que crecen los precios, especulando con la propiedad inmobiliaria, y los generadores de energía eléctrica que están usando una fórmula de tarifas que creó una CREC arrodillada a los intereses particulares y de la cual este gobierno no ha sido capaz de cambiar su fórmula, porque nos sabotean una y otra vez intentando que las normas no cambien en beneficio del pueblo. Ahí están las razones de la inflación, no en la tasa de interés. Y por eso el gobierno, a través de sus instituciones y de acuerdo a la ley, tiene que cambiar la fórmula con que se paga a los generadores eléctricos, y tiene que cambiar el mercado inmobiliario si sigue en el camino de la especulación. ¿Cómo se plantea desde el gobierno nacional el cambio del mercado inmobiliario si sigue, como dice el mandatario, la especulación? ¿La intervención de los precios de los arriendos en Colombia, ministra Velasco? Bueno, yo quiero dar una opinión personal en calidad de exministra, porque creo que es lo correcto en este momento. Miren, la ley 820 claramente regula los precios de los arriendos. Dice tres cosas. Uno, el arriendo no puede ser más del 1% del valor comercial. Y el valor comercial no puede ser 2 veces más que el valor, el avalúo catastral. Y adicionalmente, y este es el punto importante, señala que cuando se vence un año de arrendamiento, supongamos que yo hace un año arrendé un apartamento y se me vence hoy día, el aumento no puede ser mayor que la inflación del año anterior. La inflación del año anterior a diciembre fue del orden del 9%. Y nosotros vemos que a junio, si habláramos de junio del 23 a junio del 24, es decir, un año corrido a esta fecha, ya estamos hablando del 7%. Entonces ahí hay un descalce. Es más lo que está autorizado por la ley de aumento que la inflación del último año, junio a junio. Y si vemos, por ejemplo, a diciembre, donde se espera una inflación del 6%, un aumento del IPC, pues la brecha va a ser mayor. Entonces, sí se pueden hacer correcciones en esta ley 820, pero ya la intervención de un mercado inmobiliario de arrendamientos creo que hay que entenderla desde otra perspectiva. Uno ve en las grandes ciudades apartamentos disponibles sin arrendar de estratos altos y escasez de apartamentos en estratos medios y en estratos bajos, especialmente en los arriendos más baratos hay escasez. Y ni hablar de los asentamientos de origen informal, la ciudad informal, los arrendamientos se transan y se negocian realmente sin mayor control. Es el control en cabeza de la superintendencia y en cabeza de control de vivienda local. Y ahí es donde uno puede pensar en una intervención. ¿Cuál sería la mejor intervención de un mercado inmobiliario de arrendamientos? Ampliar la oferta de arrendamientos. Si hay disponibilidad de vivienda de buena calidad y hay más información y hay más mercado, la gente va a tener menos impacto en lo que el presidente llama especulación, porque hay más claridad en esta vivienda social. Digamos, este tema está en discusión en las grandes capitales del mundo y usted lo sabe, entonces su explicación como experta, como exministra saliente, es que ha aumentado los precios de los arriendos más arriba de la inflación. ¿Por qué? No, eso no está, digamos, generalizado en todas las ciudades. Es más, incluso hay aumentos
por debajo del nivel de inflación IPC del año entrante, del año pasado. Lo que yo veo son dos segmentos en este mercado. Un mercado regulado, un mercado formal, donde hay una claridad del uso de la norma, y un mercado de alguna manera popular, de origen informal, donde hay mucha menos claridad, donde hay mucha menos oferta. Y sin duda, si pudiéramos mejorar la situación, si en lugar de tener como criterio para este mercado formal el IPC de diciembre, es decir, de todo el año 23 para todo el año 24, y pensar de un mes corrido desde el momento en sea que que la propuesta que usted haría es que ya cuando, es decir, si yo arriendo mi apartamento en julio, tomo en cuenta el IPC de junio y no del año 2023, que es normalmente lo que se hace, que uno mira el IPC. Pero y entonces, ¿tú cómo toma uno como referencia? Hablemosle a la gente que tiene un apartamento. Haga de cuenta, Sebastián tiene un apartamento que compró como inversión para arrendarlo, y eso es uno de sus ingresos, que es perfectamente legítimo. Que un poco el presidente Gustavo Petro atacó a quienes son propietarios de apartamentos para rentarlos, y pues esa es una de las formas en donde la gente más ha invertido en Colombia, porque le da miedo invertir en bolsa, porque no invierten en acciones, sino compran un apartamentico y lo arriendan para tener ahí una renta. Entonces, una renta, de acuerdo. Entonces, de acuerdo. Antes, cuando yo hoy en día arriendo un apartamento, y si lo arriendo en julio, y me suben el arriendo en julio, se toma en cuenta el IPC del 2023. La propuesta entonces es que hace usted, y que dice lo que se debería hacer es tener en cuenta el IPC de ¿cuándo? Digamos, este es un año especial, porque este y el año pasado la inflación ha venido bajando. Se va a estabilizar y no vamos a tener este problema en el año 25. Pero si hoy un apartamento que vale 500 millones de pesos, que se va a arrendar por 5 millones, que es el 1% del avalúo comercial, yo voy a hacer el incremento, debo tomar el IPC a diciembre del año pasado, es decir, todo el año 23. Y la inflación a diciembre fue del orden del 9%, y la inflación de junio a junio, del 23 al 24, está en 7%. Y esperamos que la inflación del año 24 sea del orden del 6%. Sería mucho más adecuado utilizar el año de junio a junio, como estamos valorando, que de diciembre. Y esa es una modificación de orden legal, debería ir al Congreso. Pero creo que eso, primero, se estabiliza la inflación antes que una ley tome todo su procedimiento y cumpla con todos sus trámites. Creo que más importante que pensar en eso, que esperamos se estabilice pronto, es pensar en cómo los segmentos del mercado inmobiliario pueden mejorarse. En el mercado formal, lo importante es el control. La norma está clara. En el mercado informal, primero, falta oferta. Segundo, falta claridad en las transacciones. No se trabaja de la misma manera. Y yo creo que ahí es donde hay que ver en las grandes ciudades cómo hacemos que haya más competencia, más mercado, más información, más claridad y, por supuesto, más oferta de vivienda en arrendamiento para para comunidades, para familias con ingresos inferiores. Sí, lo que dice Federón Haas, ministra, es que en Colombia el mercado de arrendamiento se autorregula y que incluso en época de crisis los propietarios y arrendatarios se han puesto de acuerdo para fijar precios. ¿Usted cree que eso no es tan fácil como dice Federón Haas? Bueno, yo creo que no todos los mercados se autorregulan. Cuando hay poderes monopólicos, cuando falta información, pues para eso está el Estado, para regular los mercados. Por eso hablo de segmentos en el mercado del arrendamiento, de la vivienda para arrendar. Creo que la falta de oferta, la falta de información y especialmente entender que hay un valor social, no solamente económico en el arriendo, exige el análisis por parte del Estado, por parte de una visión regulatoria de cómo por supuesto, lo que tú mencionabas, Camila, es absolutamente legítimo y es parte de la dinámica económica,
la renta por parte de quienes invierten en inmuebles para arrendar es parte de esta dinámica económica, pero sí haciendo control, generando información, generando transparencia. Creo que necesitamos es más competencia y el Estado tiene como función generar competencia cuando los mercados no se autorregulan. No todos los mercados se autorregulan. Pero, exministra, en esta entrevista y en muchas otras que le hemos hecho, usted siempre dice falta oferta de vivienda, falta construcción de vivienda. En esta experiencia de año y medio, ¿cuál es la principal razón? Si pudiera escoger un obstáculo del por qué hay tan poca oferta de inmobiliaria en Colombia, ¿cuál sería? Creo que en este momento el cuello de botella más importante para que haya oferta de vivienda es el suelo habilitado para construcción de vivienda. Miren, en Colombia más del 90-95% de los POTs están desactualizados y esto implica que está limitada la oferta de suelo para construir vivienda y eso tiene un impacto en precio y eso tiene un impacto en disponibilidad. Yo veo, especialmente en grandes ciudades, uno ve Pasto, uno ve Medellín, uno ve, digamos, Bogotá, tiene otras circunstancias donde la escasez de suelo genera no solamente dificultades, sino aumentos en los precios. Y creo que hay que pensar en estas soluciones estructurales y el suelo es uno definitivo. Ministra Velasco, en Medellín hay un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años, que es la gentrificación, y por eso le quiero preguntar cuál ha sido el papel del Ministerio de Vivienda en el control o en implementar medidas para evitar que sea más profunda esa gentrificación. Mira, es importante valorar las competencias entre diferentes instancias del Estado. El control urbanístico y la definición del uso del suelo es del orden local, es del orden municipal. No creo que le corresponda al nivel nacional interferir en las competencias locales y, perdona, no hablar como ministra, sino como exministra. Creo que es importante la colaboración, creo que es importante el trabajo conjunto, respetando las competencias de cada entidad. ¿Qué vi yo en Medellín? Por ejemplo, asentamientos de origen informal, y eso está causado por la falta de disponibilidad de suelo. ¿Qué sucede en Medellín? Que en Medellín no hay suelo disponible y que la única solución es hacer revitalización, es hacer renovación, es hacer reuso de edificios y lo que veo en esta ciudad robusta, institucionalmente, que además es la ciudad de mi familia materna, Antioquia, es que han pensado ya en esto de manera sistemática durante varios años y que tienen en marcha instrumentos de gestión de suelo de diferente orden para proveer suelo en el centro de la ciudad. Conocí un proyecto en el barrio Manrique de reutilización de predios. Y realmente me parece que esa es una buena solución cuando vemos que geográficamente la ciudad de Medellín pues no tiene más para dónde crecer, salvo el reuso de predios. Ministra, pues hay un gran balance que se hace sobre su ministerio, todo este tiempo acompañando al presidente Gustavo Petro, y ahora usted pues sale porque se dio un relevo que incluso algunos congresistas de la bancada del propio presidente estaban pidiendo. ¿Usted ahora qué va a hacer? Porque sin duda alguna usted ha sido una de las personas más cercanas al mandatario, incluso desde la alcaldía de Bogotá. Bueno, pues estoy haciendo el informe para darle el reporte a mi sucesora y al presidente de todo lo que hicimos, de que no tengo duda, que está hecha la siembra en materia de vivienda, en materia de agua, de la transformación del sector de hábitat. En agua, trabajar en La Guajira, creo que es el departamento donde hay que poner más atención, y en acueductos comunitarios y en vivienda, no solamente ayudar al sector a atravesar, digamos, estos 2 años de la crisis pospandémica, y se acordarán de mí en unos meses de esta expresión, y también
construir los mejoramientos de vivienda desde las organizaciones comunitarias, es mantener lo que había y construir lo que faltaba. Está hecha la siembra. Y estoy como en estos días ya, digamos, concentrada en esta elaboración de informe y realmente comprender que sí hay una verdadera transformación en el sector del hábitat. Pero ¿les han ofrecido algún tipo de embajadas? Me disculpará la pregunta que tal vez puede ser un poco grosera, pero como muchos de los ministros cuando salen se van de embajadores, entonces no sé si usted vaya a terminar de embajador en algún lado también. No, eso no se ha conversado y por supuesto yo sí tengo que decir que soy una funcionaria pública profesional, llevo toda mi vida dedicada al tema público y sin duda seguiré durante muchos años, espero, trabajando para servir, porque me gusta lo público y creo que para eso hay que formarse, para eso hay que tener experiencia y que todos los pasos que uno da en su carrera profesional, pues aporta y también construye para seguir avanzando. Pues es la ministra saliente de Vivienda, Catalina Velasco. Ministra Velasco, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un placer haber hablado con usted.